Susana, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de saludarte, felicidades por esta apasionante historia. Muchas gracias. Que voy a empezar contando que está dividido en dos historias que transcurren en paralelo, en diferentes épocas. Una de ellas está protagonizada por una escritora que se encuentra en una especie de bloqueo creativo hasta que da con el epistolario que relata y tiene las cartas reales compartidas entre Albert Camus y María Casares. Sí, ¿A ti este epistolario te revolucionó? Sí, la verdad es que las cartas son apasionantes, o sea, porque, como dices, sí, son dos historias, una dentro de otra. Es la historia de la escritora que empieza a encontrarse con este material, y cuando te encuentras con un material de repente que dices, tengo oro entre las manos, o sea, porque esto es maravilloso, ¿no? Y es una historia de amor, la que hay entre Albert Camus y María Casares, que se ve a través de estas cartas tan bestia, ¿no? Y tienen un amarre tan fuerte, ¿no? Y todo esto en una época que es, pues eso, es el puro corazón del siglo XX, es el final de la Segunda Guerra Mundial, es la liberación de París, la batalla de Argel después, el principio de la Guerra Fría, ¿no? Entonces es la época, son ellos son, bueno, pues un escritorazo como Albert Camus, premio Nobel, pero ella, que quizás más desconocida, fíjate, a pesar de ser española, porque es una republicana del exilio que se va cuando estalla la guerra civil, hija de el presidente del Consejo de Ministros, Casares Quiroga. Entonces vive en el exilio de Francia, y es una mujer que es mucho más que la amante de Camus, ¿no? Pues es la gran musa del teatro francés, Legión de Honor, es una actriz que empezaba en el cine con Cocteau, con Marcel Carné, con todos, o sea, una actriz de super éxito en Francia. Lo que pasa que en España estaba totalmente tapada, silenciada, censurada, ¿no? Pero es una mujer que me gusta reivindicar. Sí, te iba a preguntar, porque yo creo que este libro es también un homenaje a Albert Camus, pero para mí sobre todo también a María Casares, porque es mucho más desconocida para el gran público. ¿Hemos reconocido lo suficiente a María Casares en España? Porque ha recibido algún reconocimiento, pero no sé si a nivel social tiene el reconocimiento que merece. Yo creo que no. A ver si de alguna forma contribuimos a que esto sea así, porque bueno, pues ella en la segunda mitad del siglo XX, pues era, o sea, pero es que no solo en Francia, porque recorre toda América Latina, Nueva York, Noruega, Finlandia, Londres, en todos los teatros. A ver, los titulares de prensa es la nueva Sarah Bernhardt, ¿no? Era una actriz increíble, ¿no? Y a mí me gusta, y además tenía una voz muy grave. Cuando ellos se conocen, ella es muy joven, tiene 21 años y Albert Camus tiene 30, ¿no? Pero lo que más le sorprende a él, lo dice, es la voz, ¿no? Esto de que las voces se enamoran, ¿no? Y es una voz grave, así, una voz como, yo me imagino en esa época, así como la de Lauren Bacall, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, del teatro, se conocieron en el teatro y empezó este enganche tan fuerte, ¿no? Que tiene, ¿no? Me gustaría recordar, lo comentaba antes, que bueno, las cartas han sido una fuente de inspiración, pero has hecho un trabajo muy importante de repasar biografías, memorias, releer libros, ¿no? Para completar el trabajo de documentación, porque este libro es una biografía novelada, un género que ya utilizaste, si no me equivoco, en Esperando a Robert Capa, uno de tus libros más exitosos, también maravilloso. Más queridos para mí también. ¿Qué te aporta este género y cuáles son los riesgos, ¿no? Yo me estaba preguntando muchas veces, ¿de verdad esto pasó, no? Y luego me iba a buscarlo y efectivamente muchas cosas sí sucedieron, ¿no? Es que recrear y fabular no es lo mismo. Es decir, tú cuando estás escribiendo una novela
sobre personajes de ficción tienes libertad total, carta blanca, puedes hacer lo que quieras, tú mandas. Pero cuando estás hablando de personajes reales, de carne y hueso, hay unos límites y unas fronteras que no puedes traspasar, ¿no? Tienes que ser fiel a los personajes, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y en ese sentido, todos los personajes, todos los escenarios, las personas que salen, todas las calles, todos los acontecimientos, todos son reales y documentados. Pero una cosa muy importante para mí como escritora era que siempre que me documento en cualquier novela, lo más difícil es conseguir que el peso de la documentación caiga solo sobre los hombros del escritor. Es decir, que el lector cuando lea no tiene que cargar con ningún peso pesado. El lector solo tiene que entrar en la casa, que es el libro, y conocer a los personajes y si les apetece tomarse un café con ellos y estar a gusto. Pero la erudición tiene que estar, pero no se puede notar. Si se nota... puede hacer pesada, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo me esforcé mucho en eso. Está muy documentada, pero en no hacer ningún alarde de erudición, ¿no? Decíamos que esto es mucho más que una historia de amor, porque suceden muchas cosas en una época apasionante, muy convulsa, ¿no? Revivimos episodios de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación y la liberación de París, relacionados con Argel, con Hungría, el comienzo de la Guerra Fría. Es tremenda esa época, sí. Te voy a preguntar qué episodio histórico te ha, sorprendido más rememorar. Por ejemplo, a mí, digo, mira que hemos visto películas del tema de la ocupación de París, ¿no? Pero ver este París del libro, donde los teatros continuaban abiertos, donde por la noche, aunque fuera de manera clandestina, se seguía saliendo, disfrutando de la vida, amándose, me ha gustado especialmente verlo, ¿no? Fíjate, pero eso también pasaba aquí en Madrid durante la Guerra Civil. La gente iba al cine, iba al teatro durante la guerra. Y sorprende y dice, ¿cómo es posible? También es verdad que en París la Gestapo, que controlaba, le interesaba en algún caso hacer la vista gorda, sobre todo con el mundo de los artistas, ¿no? Especialmente si no eran judíos. Si eran judíos lo tenían clarísimo, ¿no? Pero ese mundo donde estaba al mismo tiempo la resistencia, ¿no? Estaban, Albert Camus dirigía este periódico, el Combat, que era un periódico clandestino, ¿no? Y hay una serie de escenas ahí pues relacionadas con esa época de la lucha por la resistencia en el París ocupado, donde Camus jugó un papel importante. Y a mí una de las escenas del libro que más no sé, me tocaron la fibra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esa parte es cuando cuando van los dos, cuando entran los tanques de Leclerc en París, la escena de la liberación, y cómo lo vive María, porque pues ella está exiliada desde los 13 años que se fue de España, y de repente ya es francesa, ya habla francés, ya está allí, y de repente ve los tanques de Leclerc con esos nombres: Guadalajara, Belchite, con la Don Quijote, y con los milicianos españoles al frente, ¿no? Entonces esa escena tiene una fuerza para mí, y a ella se quiebra por primera vez, ¿no? Y eso que es una mujer bastante dura de pelar. Oye, ahora volveremos a la historia de Albert Camus y María Casares, pero no quiero que lo ocupe todo, porque decía que el libro está dividido en dos partes, y en la otra parte del libro hay una escritora protagonista que vive su particular apasionada historia de amor, y se retrata además otro conflicto histórico más apegado al presente. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene de ti esta escritora y por qué ha sido para ti importante incluir esta parte que uno va entendiendo
todos los puntos de conexión que existen entre esas dos historias en paralelo que suceden en tiempos diferentes, ¿no? Claro, una historia es actual ahora, transcurre ahora en Valencia, una escritora que se encuentra con este material, que es periodista, que también colabora en traducciones y tal, y que está así en un momento de bloqueo, se encuentra con eso que le remite a una experiencia vital suya, ¿no? Que ya también tiene una historia no resuelta, una historia de amor con un escritor bosnio al que conoce en un congreso de escritores, de estos que vamos todos, ¿no? En el Valle de Arán, ¿no? Y entonces empieza a partir de ahí una historia que, como dices, sin avanzar demasiado, tienen puntos en común porque estamos hablando de escritores, ¿no? Salvando, por supuesto, por favor, todas las distancias, ¿no? Pero tiene pues qué pasa con los escritores y qué pasa con el amor y qué pasa con los amores y qué pasa con los amores perdidos y qué pasa con las historias no resueltas y qué pasa sobre todo cuando en una relación entre dos personas puedes compartir una parte pero no puedes compartir todo. Es lo que le pasaba a Albert Camus y María Casares, ¿no? O lo del 75%, ¿no? Sí, porque recordemos que Albert Camus estaba casado con 2 hijos, ¿no? Sí. Y tenía, pues, este amor, ¿no? Profundo por María Casares, que esa situación también se refleja, ¿no? Los problemas de salud de su mujer y cómo llevaba a él ejercer de marido, de padre claro, o sea, todo esto hace que la relación entre ellos sea pase por muchas etapas, ¿no? Porque, bueno, en un primer momento, cuando se conocen en el teatro, tal, pero se conocen en la primera noche que pasan juntos, que esto es muy mítico también y muy emblemático y muy real, es la noche del desembarco en Normandía. Es decir, 15.000 paracaidistas cayendo del cielo en la playa de Utah, en Normandía, y ellos pasan su primera noche juntos, ¿no? Entonces eso ya le da una fuerza, ¿no? a la historia. Pero, ¿qué pasa? Que la guerra, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Francia, a Camus lo pilló porque es tuberculoso, en una cura de recuperación. Su mujer se quedó en Argel. Entonces, es en ese tiempo cuando se enamora perdidamente de María. Pero luego acaba la guerra y su mujer vuelve a reunirse con él. Y entonces, ahí se vive el conflicto y, pues, en un primer momento lo dejan, ¿no? O sea, María no admite, pues eso, ser pues la amante de un hombre casado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, su relación pasa por muchas etapas, pero está llena de apasionamiento, de deseo, de ironía también, de desesperación, de complicidad, ¿no? Es una de las grandes historias de amor del siglo XX. Sí, y bueno, y de cartas, ¿no? Para mí una demostración de que debes querer mucho a alguien es cuando tienes esa constancia a la hora de 865 cartas en 15 años. 16 años, eso es. Sí, es que fíjate, yo creo que para ellos escribirse era una forma de tocarse, no sé si lo puedo decir así, era una forma de tocarse, de mantener el deseo, de mantener el contacto, mantener la proximidad. Vivían pendientes del correo postal, de los carteros. O sea, cuando llegaban a un lugar, lo primero que buscaban era la estafeta de correos. Porque aparte, por las vidas que llevaban los dos, hacían muchas giras, viajan muchísimo, recorren el mundo. Pues eso además conecta mucho con esta sección donde hablamos de la importancia de las cartas, ¿no? Gracias a que esas cartas se escribieron, pues está este libro aquí. Yo me he ido apuntando un montón de frases, conceptos que tienen que ver con el amor. Algunas son frases de los personajes que puede escribir Albert Camus o pudo escribir en un diario, pero otras son reflexiones que haces tú, ¿no? A través de bien la escritora de una de las historias o de estos personajes, ¿no? Y algunas son: no se puede basar nada en el amor. El amor sin esperanza es como un país en guerra. Nos enamoramos de las historias más que de las personas.
enamorarse es un desierto que hay que cruzar con sed. ¿Cuánto se aprende del amor en estas páginas de tu libro? Sí, no sé, yo creo que el amor no hace distingos a la hora de la verdad entre un premio Nobel y un ciudadano cualquiera de a pie, ni entre una actriz de éxito y cualquier mujer al borde de la encrucijada, ¿no? O sea, te pilla, te atraviesa, te coge y te deja tiritando en mitad del patio, ¿no? Y esto es lo que les pasó a ellos y, bueno, es el amor. Es el amor. Me ha sorprendido reencontrarme con Albert Camus desde tu punto de vista, desde esta novela maravillosa, porque además cuando uno lee algo relacionado con un personaje tan famoso, piensa que sabe muchas cosas sobre él, pero no, tú lo conviertes, le das una voz propia, diferente. Y la verdad que me ha resultado muy oportuno su pensamiento, porque creo que está más vigente que nunca. Su conciencia moral, tan fuerte, tan importante, tan poderosa, con todas sus consecuencias, ¿no? Porque aquí se recuerda que se hizo una larga lista de enemigos que tal vez le pudo costar la vida. Recordemos que él falleció en un accidente de tráfico, que también está en este libro, pero las circunstancias resultan extrañas, Se especuló mucho en el momento, él muere, o sea, él escribe Una noche vieja de 1959, le escribe una carta a María, él está en un pueblecito que se llama Lourmarín, que me cargo el libro, está en Lourmarín y le escribe la carta para verse en París, ¿no? Y le está, una cosa que le pasa a todos estos, le pasa a ellos, es que las grandes fiestas, pues las Navidades, la Nochevieja, la pasan separados porque son fiestas familiares, ¿no? Entonces Camus la pasa con su mujer y sus hijos, pero está deseando verla y le escribe una carta y quedan para verse. Entonces, el 4 de enero de 1960, en un día con luz, en una carretera que habían hecho 1000 veces ese camino, en 2 carriles, carretera amplia, sin tráfico, de repente el coche en el que viajaba, que conducía su editor, Michel Gallimard, se estrella y Camus muere en ese accidente y Michel Gallimard morirá poco después, ¿no? También iba la hija y la mujer en el asiento de atrás, que se salvaron, que se salvaron, y un perro, el perro Flock, que tenían, que no apareció el perro en ningún sitio. Pero en el maletero de ese coche descubrieron la cartera de Camus con un manuscrito de su última apuesta, que era El primer hombre, que en España se publicó no hace mucho por Tusquets. Que estaba él recuperando la ilusión por escribir. Por escribir y recuperando, porque a él le afectó mucho, o sea, de esto que comentabas, ¿no? Le afectó mucho la guerra ideológica interna, ¿no? O sea, Camus siempre fue un francotirador solitario. Quiero decir que fue un defensor de los derechos humanos, un defensor de la justicia, pero fuera del carril. Era muy contrario a cualquier tipo de dogmatismos. Y en esa época, pues por ejemplo, la polémica famosa con Sartre y Simone de Beauvoir, le afectó mucho personalmente, ¿no? No solo personalmente, sino que por algunos sectores, sobre todo del Partido Comunista francés y tal, y de los servicios soviéticos, era un enemigo a batir, porque tenía puntos de vista polémicos. Él no distinguía entre campos de concentración malos, que eran los nazis, y campos de concentración buenos, que podían ser los del Gulag. No, cualquier campo de concentración es era malo.
Claro. Es un horror, es un horror. Entonces esta postura tan crítica, tan independiente, pues fue muy criticada y él lo pasó fatal, lo pasó fatal. Yo creo que Camus, y lo digo en el libro, tuvo razón antes de tiempo, que es una de las formas más peligrosas de tener razón, porque la generación siguiente, que es la generación de mayo del 68, ya defendió a capa y espada las tesis de Camus frente a Sartre, pero en el momento en el que vivió Camus lo pasó fatal, ¿no? ¿Y tú crees que pudo ser asesinado? A ver, porque además tú relatas, tú dices, ¿cuánta gente dispuesta a matar o a morir a mediados del siglo XX? De hecho, hay una parte que retratas un montón de extrañas muertes, ¿no? Que podían parecer ajustes de cuentas, bueno, ¿no? sí, esa parte me impresionó mucho. Y que nos recuerda mucho a cosas que podemos ver hoy de Putin, de envenenamientos. O sea, indudablemente hay un hecho, y es que él estaba en el punto de mira de los servicios secretos soviéticos. ¿Por qué? Porque apoyaba a Hungría, porque era un disidente, o sea, era crítico, ¿no? con la URSS, ¿no? A pesar de que él de joven militó en el Partido Comunista cuando estaba en Argelia, ¿no? Y entonces él era muy crítico y estaba en el punto de mira. Hay muchas escenas en la novela en que se nota esa presión, se nota esa vigilancia, se nota que le siguen los pasos, ¿no? Y eso es así. Y luego está el accidente, ¿vale? Que se investigó mucho y no se encontró, o sea, era un accidente muy extraño porque no se daba no había ni lluvia, ni tráfico, ni carretera peligrosa, ni nada, era una recta. Entonces, y apareció todo el asfalto rajado a lo largo de no sé cuántos metros, ¿no? Entonces parecía raro y por eso se investigó. Y luego, 3 meses después del accidente, cuando con todos los honores Khrushchev es recibido por De Gaulle en París y ya no hay ninguna voz crítica que pueda decir algo molesto para los soviéticos, porque Camus ha desaparecido del mapa, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Yo apunto eso, cada cual que piense, ¿no? Que lo tenían enfilado está clarísimo, ¿no? Pero yo no me atrevo a decir que el accidente fuera provocado, porque también es raro, ¿no? También hay accidentes. Puedo imaginar lo que ha supuesto para ti ponerte en la piel de la escritora y del escritor, ¿no? Hay un momento en el que se habla de qué es lo que diferencia a un buen escritor de un mal escritor. Así que te voy a hacer la pregunta. ¿Qué crees que diferencia a un buen escritor de un mal escritor? Se lo dice un amigo escritor cuando él está en un momento bajo porque ha tenido un fracaso, digamos, de público con una obra de teatro, ¿no? El amigo le dice, la diferencia entre un buen escritor y un mal escritor es que un buen escritor se recupera enseguida de un fracaso, y un mal escritor jamás se recupera de un éxito. Qué bueno. Eso es así. Y ya estamos llegando al final, pero no me quería dejar un tema, porque hace un tiempo hablamos de Albert Camus por la relación con su maestro, sí. por un libro que recopila las cartas a su profesor. Es preciosa esa carta, señor Germain. Tú también haces alusión en el libro, pero tú es que dedicas este libro a tu maestro. Claro. Háblame de ese maestro. Sí, bueno, pues es mi profesor de literatura en el instituto, Manolo Domínguez. Fue además muchos años profesor, y era un camusiano increíble, ¿no? Yo le tengo una deuda con este profesor, no solo por lo que nos hacía leer, porque nos quería vivos en clase, nos leía, nos inculcó el amor a la lectura, y también recuerdo que una vez, y eso a mí me marcó, nos llevó a clase, al instituto, a Gonzalo Torrente Ballester, que
que ya era un hombre mayor, y nosotros lo vimos aparecer y éramos, pues imagínate, chavales de bachiller, y nosotros pusimos cara de qué pesadez, ¿no? Y tal. Y empezó a hablar Gonzalo Torrente Ballester, y a mí me dejó fascinada, me dejó maravillada. Contaba cómo estaba escribiendo una de sus novelas, que eran Los gozos y las sombras, ¿no? Entonces, para mí ese día fue especial, ¿no? Esa clase que mi profesor de literatura nos dio. Entonces, todo pues la carta que Camille escribe a su maestro, al señor Germain, cuando recibe el premio Nobel, es preciosa, porque es ese momento en el que el profesor va a casa de su familia, que es muy humilde, ¿no? Porque es que hay que tener en cuenta que la familia de Camille, pieds noirs, argelinos. A ver, su madre era de origen menorquín, ¿no? Pero era una mujer pues muy humilde, analfabeta, creo. Un poco medio sorda, prácticamente analfabeta. De hecho, el último libro, o sea, El primer hombre, se lo dedica a ella, a ti, que nunca podrás leer este libro, ¿no? Le dice, él adoraba a su madre, ¿no? Su madre es una mujer medio sorda, analfabeta, que fregaba escaleras, que estaba como apartada del mundo, ¿no? Pero con una bondad. Fíjate, hay un detalle que a mí me conmovió mucho, que es un momento cuando Camille empieza a ser ya famoso, ¿no? Y la madre le quiere hacer un regalo, un buen regalo a su hijo, ¿no? ¿Y qué le compra? Una docena de calcetines blancos de algodón, que para ella eran el ajuar de un príncipe, ¿sabes? Entonces, ese detalle me enterneció muchísimo, ¿no? Bueno. Y que a mí casi no podía hablar de ella sin llorar, ¿no? Porque la adoraba. Pues esta madre que no hablaba, que no decía, que no se manifestaba, que era una mujer callada y tímida, cuando el maestro fue a casa, ¿no? Y porque en la casa también vivía la abuela, que era la que quería que se pusiera a trabajar, era la que cortaba el bacalao, digamos, y era una mujer autoritaria y tal. Pero cuando el maestro fue a decirles que ese niño tenía que estudiar en el instituto y tenía que seguir estudiando, que era su mejor alumno, la abuela no quería, la abuela quería que trabajase, pero la madre se levantó y dijo lo que tenía que decir en esa ocasión, ¿no? Y bueno. Son decisiones que te cambian la vida, ¿eh? Sí, como un maestro le puede cambiar la vida a un niño, a una persona. Pues a mí me pasó lo mismo. Pues es que necesitamos referentes, necesitamos profesores, sí, historias y buenos libros que nos inspiren, ¿no? Yo creo que además este libro es muy necesario y me lo he pasado genial leyéndolo. Ojalá que los lectores se acerquen a él y también a estas cartas de Albert Camus y de María Casares. Y te puedo decir una frase de Camus que me encanta y que me gustaría de decirla. La tiene un amigo mío en su estudio en un póster, y es, ya verás que es bonita. En algún lugar del mundo alguien lee un libro y se enamora, pasea por la playa o libra un combate. ¡Guau! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, Susana Fortes. Hasta pronto y felicidades por este libro. A ti, gracias. Un abrazo. Chao.